Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya, agradecido con Dios y con ustedes, hermanos, amigos que continúan apoyando el canal. Comenzando un nuevo trimestre con un nuevo tema, vamos a estar estudiando el libro de Efesios. Así que, por favor, traiga su Biblia, traiga con qué anotar, traiga su lección y así todos juntos vamos a poder estudiar. Recuérdese que este es un estudio, así que es necesario, ¿verdad?, que traiga su Biblia y que vayamos todos juntos en un mismo tema, en un mismo contexto, y así todos vamos a poder enriquecer nuestra vida espiritual. Bueno, antes de comenzar, yo quiero una vez más, ¿verdad?, recordarles de que está el ministerio de oración, este ministerio Madrugando con Jesús, lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana. Ahí está el teléfono en pantalla y el número de PIN. Usted llama, entra su número de PIN, le pone su teléfono en silencio y espera las instrucciones, en donde podrá escuchar una reflexión en la madrugada, pero también podrá traer su petición de oración. Bueno, muchísimas gracias a aquellos que continúan perseverando por las mañanas. Vamos entonces a comenzar. No lo queremos hacer sin antes poder nosotros orar, invitar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos conduzca durante este estudio y durante este trimestre, si Él permite, ¿verdad?, que podamos terminarlo. Acompáñenme, por favor, ahí donde se encuentran, reverentemente. Padre, una vez más, venimos ante su presencia, pidiendo y rogando y suplicando, Señor, que perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón, nuestra mente, y que nos llene de sabiduría para poder, Señor, discernir, para poder abrazar estos temas, ponerlos en nuestro corazón, poderlos utilizar, Señor, en los momentos adecuados. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de poder estudiar todos juntos. Gracias por darnos estos medios y por darnos la libertad de poderlo hacer, Señor. Ahora que comenzamos este nuevo trimestre, en sus manos lo colocamos, cada tema, cada lectura, cada pensamiento que salga de nuestras mentes, que nosotros podamos permitir que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos conduzca, el que ponga ese deseo y que ponga ese hacer en cada uno de estos temas. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno estar de regreso y ahí vemos el título, ¿verdad? Ese título, Pablo y los Efesios. Y entonces, antes de poder comenzar, nosotros vamos a buscar en nuestra Biblia. Es por eso que es importante que usted traiga su Biblia para así poder todos juntos poder leer ese versículo que viene siempre al principio de cada estudio, de cada tema. Vamos a leerlo entonces, vamos a buscarlo. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Y dice de la siguiente manera. Lo vamos a poner por aquí, pero me gusta que ustedes también por favor, lo tengan, lo busquen, porque es súper, súper importante. Y dice, y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Cuando nosotros vamos a escribir algo, lo hacemos siempre con un propósito, y muchas veces ese propósito por el cual escribimos va a tener mucho peso. Y fue justamente lo que pasó cuando el presidente, ¿verdad?, de Estados Unidos, Abraham Lincoln, escribió un discurso que es bien famoso, se conoce, ¿verdad?, el discurso de Gettysburg.
en 1863, después de una terrible devastación que hubo en el combate de la Guerra Civil estadounidense, que dejó más o menos un saldo de 7,000 soldados muertos. En este discurso, Abraham Lincoln invocaba a los padres fundadores, expresó su creencia de que la guerra civil fue la prueba definitiva para saber si la nación fundada en 1776 perduraría o desaparecerá de la tierra. Bueno, el apóstol Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento de Pablo y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones. Ahora, los efesios se sienten tentados al desánimo, pero el apóstol Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron. Ellos aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la iglesia. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo, se convirtieron en los materiales de construcción de un templo, se convirtieron en la esposa de Cristo y en un ejército bien pertrechado. Ahora, desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo. Pablo escribe para enseñar a los creyentes de Efeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Así que Pablo lo va a hacer bien claro y por eso es necesario de que esta carta les llegue a ellos para que los pueda dar la instrucción. Vamos a ir avanzando rápidamente. Denle vuelta a su paginita de la lección y vamos a ir al día domingo. Y en el día domingo se presenta a Pablo como evangelista en Efeso. Ahora, ¿qué hace Pablo en su primera visita a Efeso? Al final de su segundo viaje que hacía como misionero. Para saberlo, recuérdense que todo lo que nosotros vamos a hablar y vamos a ver en estos estudios viene directamente de la palabra de Dios. Así que abra su Biblia, capítulo 18 del libro de Hechos, y vamos a leer el versículo 18 al 21. Y ahí vamos a ver, ¿verdad?, qué hace Pablo en su primera visita a Efeso al final de su segundo viaje misionero que va a emprender. Hechos 18, versículo 18 al 21. Pero Pablo, dice el versículo 18, así comienza: habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria. Con él iban Priscila y Aquilas. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Efeso y los dejó allí y entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo: otra vez volveré a ustedes si Dios quiere, y zarpó de Efeso. Vamos a hacer una pausita aquí para entender lo que era la ciudad de Efeso, porque la ciudad de Efeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Tenía una población de más o menos unos 250,000 habitantes. Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia, que abarcaban gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor. En los días de Pablo, la provincia disfrutaba de un periodo de crecimiento y prosperidad, porque era una ciudad portuaria. Efeso también estaba en la encrucijada de importantes rutas terrestres. Si bien la gente de la ciudad adoraba muchas deidades, Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad, era suprema. Y la adoración a Artemisa era el centro de las ceremonias cívicas, de los juegos deportivos y todas las celebraciones anuales que se hacían. Posteriormente, Pablo regresa a Efeso en su tercer viaje misionero y se queda allí por 3 años. El apóstol Pablo dedica un tiempo sustancial en Efeso con la intención de darle un fundamento sólido al cristianismo. Y nosotros vamos a ver que aquí, cuando Pablo llega,
se da un acontecimiento extraño y genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús allí justamente en Efeso. Vamos a ver qué sucede directo de las Escrituras, el libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 13 al versículo 20. Dice de la siguiente manera: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 de un tal Exeba, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó y contra todos prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Versículo 17 dice: este acontecimiento fue conocido por todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que eran de 50,000 monedas de plata. 20. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Cuando nosotros miramos esto, Lucas comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. O sea, entremezclaron el nombre de Jesús y de Pablo en sus encantamientos y estaban decididos, ¿verdad?, a hacer dinero o a hacer una fortuna utilizando el nombre de Jesús y utilizando el nombre de Pablo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí es que de repente, ¿verdad?, ellos quieren hacer este exorcismo, pero el espíritu malo no los conoce. Le dice claramente: miren, a Jesús conocemos, a Pablo también lo conocemos, pero ustedes yo no sé quiénes son. Y los agarraron, dice lo que acabamos de leer aquí. Se le abalanzó este hombre y los agarró, me imagino que les rompió la ropa y se fueron estos hombres, ¿verdad?, desnudos corriendo porque lo que había sucedido. Ahora, lo que pasó aquí es que esta noticia del suceso de este espíritu se regó por todo allí. Ahora, lo impactante aquí que muchos escucharon fue de que el espíritu malo temía al Señor Jesús, al cual Pablo predicaba. Entonces, esa noticia se corrió por todo ahí Efeso y vino y entró un temor de todas estas personas y empezaron a ver, bueno, yo creo, ¿verdad?, de que hemos estado mal en lo que estamos haciendo. Tenemos que regresar al verdadero Dios, porque si el espíritu malo le tuvo temor o conocía el poder de Cristo, entonces creo que nosotros tenemos que regresar al ver lo que el espíritu malo también había hecho con aquellos hombres. Entonces se llenan de temor y este acontecimiento tuvo un impacto pero profundo en aquellos que ya eran creyentes, aquellos que vinieron y dijeron: ¿saben qué? Esto que estamos practicando, esto va en contra de Dios. Entonces agarraron todos esos manuales, ¿verdad?, de hechicería, de todo lo que, y los agarraron y los quemaron. Ahora, lo impactante de esto es que agarran todo este material y este material no era un material barato, porque la escritura dice que sacan la cuenta del precio de todo lo que había pasado, de lo que habían quemado, de todos esos manuales que habían quemado, y la cuenta dice que eran más o menos como unos 50,000 denarios,
Recuérdense que más o menos el sueldo en esos tiempos, ¿verdad?, de trabajo andaba un denario por día. Entonces estamos hablando de 50,000 días de trabajo. O sea, que era una cantidad para, en el contexto de hoy, millonaria, lo que quemaron al mirar el poder, ¿verdad?, de este Cristo que se estaba predicando, al ver que el mismo espíritu malo había confesado de que sí existía a Jesús, el cual Pedro, ¿verdad? Al cual Pablo predicaba. Y entonces, claro, esto fue un evento tremendo, un evento que tuvo un alcance en toda la ciudad de Efeso. Ahora, junto con todos los residentes, ¿verdad?, de la ciudad, los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse con ninguna otra adoración. Y es aquí una enseñanza para nosotros el día de hoy. Porque está muy de moda y está muy, ¿verdad? Se está poniendo de moda en las iglesias mezclar la adoración de Jesús con otro tipo de adoración. Y es peligroso. Es peligroso porque la adoración de Jesús tiene que ser única, hacia Jesús, única en espíritu y en verdad. Ahora, el hecho de que quemaran todos estos libros, incluso, ¿verdad?, a un costo grande, eso nos dice, ¿verdad?, de que ellos decidieron asumir un compromiso total con el Señor. Yo no sé lo que nosotros, o lo que ustedes, ¿verdad?, o lo que yo, cada uno tiene que examinarse. ¿Qué es lo que tenemos que quemar en nuestras vidas para poder llegar a tener un compromiso total con nuestro Señor? Yo creo que esa es tarea personal de cada uno de nosotros. Mirar qué es lo que se está interponiendo entre Cristo y nosotros. Hay que quemarlo. Y no importa, ¿verdad?, el costo. Porque estos hombres no midieron el costo. Ellos dijeron, esto nos estorba para seguir a Cristo, quemémoslo. Quemémoslo. Así que esa es la enseñanza para nosotros, hermanos, en este día. Tenemos nosotros que abrazar la verdad y cueste lo que cueste. Y déjenme decirles que a veces son cosas, ¿verdad?, que sí nos duele dejar, porque puede ser una relación, un trabajo, puede ser una recreación, cualquier cosa que se esté interponiendo entre nosotros y Cristo. Vamos entonces a pasar al día lunes, y en el día lunes vamos a ver en un motín que se va a dar allí en el anfiteatro. Y vamos a ver qué lecciones podemos extraer también de esta historia. Libro de Hechos, capítulo 19, 21 a Hechos 21. Fíjense bien, está larguito lo que vamos a leer, pero yo quiero recordarles, mis amigos, mis hermanos, de que nosotros estamos estudiando juntos. Este no es un comentario sobre la escuela sabática. Este es un estudio donde usted puede agarrar su librito, y espero que ya, ¿verdad?, usted lo tenga con usted, y usted puede ir página por página y juntos podemos estudiar, y usted le puede hacer pausa al video. Para unas personas que se les hace muy difícil a veces leer directo de la Biblia, andar buscando los versículos y todo eso, pero usted puede agarrar su librito y seguir el video, ponerle pausa, y durante estamos haciendo los comentarios, y durante vamos a leer, usted puede ponerle play para que continúe. Hechos 19, 21 hasta Hechos 20, versículo 1, comenzando. Dice, cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Y después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Artemisa
y daban no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y ven y oyen que no solamente en Efeso, sino también casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado en nada y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. Al oír estas palabras, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante, y Alejandro pidió en silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado la multitud, dijo: hombres de Efeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la majestuosa Artemisa y de su imagen caída del cielo? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que se apacigüen y que no hagan nada precipitado, pues han traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que estarán con él tienen pleito contra alguien, que se concedan audiencias y hayan procónsules que se acusen los unos a los otros, y si buscan alguna otra cosa será deliberado en legítima asamblea. Pero hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia. Hechos 21 dice: después de cesar el disturbio, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El testimonio de Pablo, lo que estamos viendo aquí, el testimonio de Pablo en Efesio, una ciudad grande, sofisticada, pues fue tan eficaz que impactó incluso la situación económica importante de esa ciudad. Porque esa ciudad, su gran economía era el turismo y se centraba en el templo de Artemisa. Ahora, el templo era un templo magnífico. ¿Por qué? Porque era una estructura que estaba compuesta en parte de 127 pilares, cada uno de 18 metros de alto, construido de mármol de Paros, un mármol fino, blanco, un mármol impecable, ¿verdad? Y que era carísimo. Y 36 de estos pilares estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que le daba aún más su reputación a este templo como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, lo que miramos aquí, que preocupado por el testimonio, ¿verdad?, de Pablo y por la retórica contra la idolatría, esta predicación había drenado el apoyo financiero del templo. O sea, Demetrio, el platero, fue y agarró un montón de sus compañeros artesanos y se pusieron de acuerdo y estaban enojados porque pues Pablo predicaba: bueno, si estos no son dioses, estos son muñecos los que ustedes hacen. Y le hablaba seguramente del verdadero Dios. Y entonces muchos empezaron a creer. Muchos, recuérdense, después de mirar también ese evento con este mal espíritu, o sea, empezaron a creer y dejaron de comprar estos
artefactos, ¿verdad? Hechos de plata, estas figuras. Y entonces miraron su negocio amenazado. Y es triste, ¿verdad? Que hoy en día, a veces muchos personas que Dios les ha dado el privilegio, ¿verdad? De estar al frente de una congregación, les preocupe más las ganancias económicas que predicar la verdad. O sea, porque sucede hoy en día. Hay mucha gente, muchos líderes religiosos están más preocupados por el número, ¿verdad?, de personas, porque el número de personas puede significar, ¿verdad?, lo traducen al número de dólares, y entonces no predican la verdad. Prefieren estar llenos, que los lugares estén llenos en una mentira, y así poder tener el apoyo económico. Y es lo que estaba sucediendo justamente aquí, porque Pablo estaba predicando la verdad, y la verdad le afectó los bolsillos a estos hombres. A Demetrio, el platero, supuestamente, de seguro este era el platero más, ¿verdad?, con más influencia en esa área, en ese momento. Y entonces él va y agarra a otros plateros que estaban ahí, a otros artesanos, y les empieza a decir: miren, lo que está hablando Pablo nos está afectando. O sea, y entonces se fueron directamente al mercado, a donde, ¿verdad?, rápidamente se formó ahí en el mercado un grupo de gente que estaban molestos, y se fueron agregando más y más y más, que avanzaban y se fueron hasta el anfiteatro. Y el anfiteatro tenía una capacidad más o menos de 25,000 personas. Y allí, cuando llegaron, continuó, ¿verdad?, la discusión, y continuaron ellos gritando, ¿verdad?, grandes Diana de los Efesios. O sea, no, yo creo que ya no ni era tanto lo que querían ellos adorar a esta falsa diosa, sino que lo que ellos les preocupaba era el dinerito, porque estaban perdiendo, ¿verdad? El negocio se le estaba viniendo abajo. Entonces siguieron con la discusión, y después vino alguien, ¿verdad?, un secretario, ¿verdad?, municipal, y dispersó a toda la comunidad. Y Pablo se reunió después con los creyentes, y dice la escritura que, perdón, abandonó la ciudad. Ahora, al final de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia. Y Pablo tenía unas preocupaciones válidas. A él le preocupaba irse y dejar todo esto. Y usted en su librito va a ver ahí, decir cuáles son las preocupaciones de Pablo. Vamos a leerlas directamente de la escritura. Vamos a leer ahí del versículo 28, allí mismo donde estábamos, ¿verdad? Versículo 28, y vamos a leer hasta el versículo, vamos a leer hasta el 31. Vamos a leer del versículo 28 al 31. Dice allí: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, ¿qué es lo que está advirtiéndole Pablo aquí a la iglesia? Ese era ¿cómo se llama? La preocupación que él tenía. Que de adentro de ellos mismos iban a salir hombres, o sea, perversos, que iban a descarriar. Iban a haber hombres, ¿verdad?, disfrazados de ovejas, pero iban a ser lobos, y que no perdonarían al rebaño. Y déjenme decirles que estamos viviendo en esos días.
Estamos viviendo esos días hoy, en donde hay lobos disfrazados, ¿verdad? De ovejas y tratan de destruir el rebaño. Por eso es que Pablo les dice, miren, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y la pregunta que venía allí, ¿sobre qué nosotros creemos que Pablo nos advertiría a nuestra iglesia hoy en día? O sea, ¿qué advertencia nos daría? Yo me atrevería a decir que sería la misma advertencia. Sería la misma advertencia porque la historia se está repitiendo. Ahí en su lección va a venir una cronología, ¿verdad?, orientativa de la relación de Pablo con Efeso. Usted la puede leer ahí, la visita, ¿verdad?, la primera breve visita inicial en el año 52, 53 al 56, el ministerio de 3 años de Pablo en Efeso. En Efeso, él redacta 1 Corintios casi al final de su estadía ahí en 1 Corintios, lo menciona, 16, 5 al 9. En el año 57 después de Cristo, estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Efeso, que es lo que acabamos de leer. Y el año 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente de su confinamiento, o sea, de la cárcel en Roma. Así que miramos, ¿verdad?, cómo Pablo estaba preocupado por los Efesios. Ahora, Pablo también manda cartas. Él manda unas cartas. Y vamos a ver estas cartas en el día martes, ¿verdad? ¿De qué se tratan? ¿De qué se tratan estas cartas? Porque estas cartas fueron enviadas de Pablo para que se leyera cada una de estas cartas, para que se leyeran en los hogares, que se leyeran en las hogares, iglesias de todos los creyentes de la zona de Efeso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Efeso creció y la cantidad de hogares e iglesias se había multiplicado. O sea que cuando Pablo llegó allí, él plantó la semilla y ahora esa semilla daba dando sus frutos. Nosotros podemos mirar claramente, ¿verdad?, que cuando nosotros nos dejamos utilizar por Dios y seguimos las direcciones que Dios nos da, vamos a llegar a un lugar, vamos a predicar y con el tiempo esa semilla dará su fruto. Es por eso que en todo el área metropolitana de Efeso había muchos hogares, iglesias, se habían multiplicado. Y para esos creyentes que habían salido de esta semilla que Pablo sembró, debió haber sido un evento súper importante el tener a un representante personal de Pablo, a Tíquico, a ese apóstol, ¿verdad?, fundador de esas hogares e iglesias, y ahora les manda unas cartas y se las lleva y lo tenían ahí de pie entre ellos y estaba este representante personal de Pablo leyéndoles una carta que les mandaba Pablo. O sea, ahora si ustedes pueden utilizar su imaginación un poco, recuérdense que no es como ¿verdad? Ahora ya no hay cartas, ahora son correos electrónicos, ya no son cartas de papel y llegan inmediatamente. Pero en aquel tiempo, imagínense cuánto habrá tardado para que llegara esta carta y recibirla y que la leyera un representante de este fundador de esa obra. Haber sido súper importante, haber sido un gozo recibir esas noticias. Y como sugiere la misma epístola, ¿verdad?, el grupo que había allí probablemente incluía, o sea, familias, ¿verdad?, los miembros de la familia de casa y otros vecinos, padres, madres, hijos, esclavos, de todo. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Bueno, es que miren, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos directamente de la palabra de Dios,
nos vamos a dar cuenta, porque la carta que manda Pablo va dirigida a las diferentes personas, ¿verdad? Diferentes tipos de personas que había en ese lugar, tanto padres como hijos, esposas, esposos, esclavos, patrones. Vamos a leerlo directamente para que nosotros podamos así poder entender el contexto de esta carta. Imagínense que Pablo nos mandó la carta a nosotros y la voy a leer, ¿verdad? Yo la voy a leer a ustedes. Pongan atención, porque esta es la carta directamente. Así como en aquel tiempo se leyó, la vamos a leer en este momento. Efesios del capítulo 5, del versículo 29, hasta Efesios capítulo 6 y versículo 9. Vamos a leer entonces, ¿verdad? Vamos a leer, vamos todos juntos. Versículo 21 y dice, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como en el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera, las esposas estén sujetas a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Efesios 6, 1 al 9 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren dar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirvan de buena voluntad, continúa diciendo, como el Señor, no como para los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de él. Aquí miremos claramente que esta carta que se leyó audiblemente en los hogares, iglesias, va, ¿verdad?, a diferentes personas, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los siervos, a los patrones, o sea, abarca toda la sociedad, ¿verdad?, cristiana. Pero imagínense qué alentador haber sido recibir esta carta directamente de Pablo, ¿verdad? Imagínense si había una esposa, un esposo que estaban teniendo tal vez alguna diferencia, ¿verdad?, por algo que no habían entendido, pero al oír de cómo hay que amar al esposo y cómo hay que amar a la esposa y por qué, y da las razones, y pone como ejemplo a Cristo. O sea, Cristo lo hizo de esta manera, ustedes lo tienen que seguir. Y eso, hermanos, ha de haber sido alentador y ha sido hermoso. En toda la epístola de Efesios hay temas que resaltan como principales. Por ejemplo, el saludo inicial, la bendición introductoria, la oración para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. Conserven la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu. Que anden en vida nueva y fomenten la unidad. Que anden en amor, luz y sabiduría. Que practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano.
Y les dice, manténganse unidos, la iglesia como el ejército de Dios. Siempre da su saludo final. Eso, hermanos, era escuchar una carta de los Efesios directamente del apóstol Pablo. Vamos a pasar una vez más, ¿verdad? Vamos a pasar y vamos a ir a el libro, a Efesios en su tiempo en el día miércoles. Y aquí vamos a ver claramente cómo comienza Pablo su carta a los creyentes, y la comienza en Efesios 1, versículos 1 y 2, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es como comienza su carta. Ahora vamos a ver cómo él la termina. ¿Cómo es que termina esta carta? Efesios 6, versículo 21 al 24. Y dice: ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo les informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Por esto mismo lo he enviado a ustedes, para que sepan lo tocante a nosotros y para que Él anime sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Pablo comienza la carta y se identifica a él en Efesios 1:1 como el autor. Y en la mitad de la carta también se vuelve a identificar por nombre. Y él se etiqueta, ¿verdad?, como un prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles, dice. Ahí en Efesios 3:1. Lo que introduce una reflexión personal sobre el trabajo como apóstol. Y déjenme decirles de que aquí podemos ver el trabajo de un apóstol. Porque hoy en día, ¿verdad?, se utiliza el término apóstol, o ciertas personas se autodenominan apóstoles. Pero yo creo que al mirar sus obras, al mirar su trabajo, y creo que no deberían de llamarse apóstol, más bien se deberían de llamar como un CEO, ¿verdad? Un manager general. Porque esa es la postura que toman hoy en día los apóstoles. No quieren sufrir. O sea, quieren vivir tener muchas comodidades. Quieren tener autoridad, ¿verdad? No autoridad espiritual, sino autoridad como si se tratara de una compañía normal, o un negocio normal, ¿verdad? Un negocio que no tiene nada que ver con lo espiritual. Esa es la postura que ahora toman muchos de estos, ¿verdad?, que se autodenominan apóstoles. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, el título de apóstol que toma, que el Señor mismo se lo da a Pablo, y miramos el trabajo que hace, o sea, los viajes, cómo siembra y se preocupa por sus ovejas, o sea, se preocupa por el pueblo, manda cartas, visita aquí, visita allá, no le importa trasnocharse, porque de hecho a Pablo, ¿verdad?, hasta se le cae un muchacho porque estaba predicando, o sea, era el último día, ya se iba a ir, y él dijo: les voy a dejar lo más que pueda, ¿verdad? Y les da las instrucciones, les predica toda, y por ahí por medianoche se le cae un muchacho y cae muerto, y del tercer piso Pablo va y lo levanta y le dice: no se preocupen, este muchacho no se ha muerto, y lo levantan, y no para la predicación. En la escritura dice que él continúa predicando hasta que amanece. Hasta que amanece. O sea, el sacrificio al servicio. Eso es un apóstol. Si usted ve a alguien que dice: oh, soy un apóstol, pero pues está en una oficina, no creo que eso sea un apóstol. Por eso le digo, es más como un manejador, ¿verdad?, de corporación. Y bueno, al final de la carta de Efesios, ¿verdad?, nuevamente se refiere Pablo a su encarcelamiento.
Y concluye con palabras personales. Y es como se identifica, ¿verdad?, de que Pablo es el autor de esta carta de Efesios. La misma epístola claramente establece, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que pues aceptan esto por la razón, ¿verdad?, de que él mismo se identifica en la misma carta. Ahora, Pablo está preocupado porque recuerden, él manda esta carta desde la cárcel, está preso. Y él está preocupado porque, o sea, bueno, estoy preso. ¿Qué efecto va a tener en mis hermanos el escuchar de que, bueno, yo estoy preso aquí? O sea, ¿qué efecto va a tener el encarcelamiento de Pablo en los creyentes de Efeso? Y entonces él escribe, por eso manda la carta, ¿verdad? Y escribe esta carta. Y en Efesios 3:13 les dice: por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. O sea, Pablo le dice: miren, lo que me está pasando, no se preocupen. Prácticamente lo que le está diciendo al pueblo es: Dios está en control. A los efesios le está diciendo: no se preocupen, todo lo que yo les hablé de Cristo es cierto. O sea, el mismo Cristo padeció. Entonces yo estoy padeciendo, ustedes no se preocupen, ustedes manténganse firmes. Mis tribulaciones, no, que esto no vaya a ser algo que los vaya a desanimar. Y saben que en Efesios, ¿verdad? Parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe desde la prisión, porque Pablo también le escribe a los colosenses en Colosenses 4, versículos 7 y 8, que lo vamos a leer. Él también le escribe desde la cárcel. Y saben que la preocupación viene siendo la misma. Miren lo que dice en Colosenses 4, versículos 7 y 8. Dice: todos mis asuntos se los hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Los envío a ustedes con este fin, para que conozcan nuestros asuntos y para que Él anime sus corazones. Pablo estaba preocupado en la cárcel porque esto podría traer un desánimo entre los hermanos. Y esta es una enseñanza para nosotros. Las circunstancias que pasen en nuestras iglesias, las circunstancias que pasen en estos tiempos, no nos tienen que desanimar. Es más, si son asuntos que ya estaban profetizados desde antes en su palabra, asuntos que iban a suceder en la iglesia, no nos tiene que desanimar. Es más, esto nos debería animar a ver que todo lo que la Escritura dice se cumple. Pero Pablo aquí, porque sabe que estos grupos que él son nuevos, recuerden, son personas nuevas en la fe. Y él está preocupado, se van a desanimar. Y Pablo está tomando la actitud que hoy debemos de tomar nosotros, los que tenemos el privilegio de ya tener tiempo de conocer al Señor o de ejercer algún tipo de liderazgo adentro de la iglesia. Nosotros tenemos que estar preocupados en que no entre el desánimo en las personas nuevas. Y explicar a veces, porque mira, a veces las personas nuevas van a llegar pueden llegar a una etapa de la iglesia donde la iglesia tal vez está pasando, ¿verdad? Está pasando por alguna dificultad. Y hay que explicarles, así como Pablo dice. O sea, lo que me está sucediendo a mí, eso no los tiene que desanimar. Es más, les voy a dar la información porque manda siempre a este emisario, ¿verdad? Tíquico. A este lo manda siempre Pablo a que mira, llévales noticias, que no se desanimen los hermanos, para que estén fuertes. También les habló allí también cuando se escribió el libro de Filemón, que viene estando en el mismo contexto. Les voy a leer una parte. Esto no viene en su librito de lección, pero va a apoyar lo que Pablo está diciendo acerca del desánimo. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, el camino a Emaús, donde llevan estos dos discípulos.
Vamos a leerlo mejor, es mejor directamente de la escritura. Lucas 24, del 13 al 21. Y dice así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le digo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de lo que ha acontecido. Está viendo, es por eso que nosotros podemos entender, ¿verdad?, la preocupación de Pablo. Porque aquí estos dos eran discípulos, eran discípulos de Jesús, y iban tristes, estaban desanimados por todo lo que había sucedido. O sea, Jesús había muerto y ellos habían puesto su esperanza, ¿verdad?, de que Jesús era el que iba, el libertador, ¿verdad? Y ellos esperaban, dice el versículo 21, de que él había de redimir a Israel. Pero ahora Pablo, ¿verdad?, les hace ver al pueblo de Efeso: miren, no se desanimen, las cosas, el camino no es fácil, van a pasar ciertas cosas, pero nosotros tenemos que continuar y estar firmes. Eso es muy bonito cuando alguien, ¿verdad?, y que está en una situación como la que estaba Pablo. Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas, él estaba en una cárcel. Y desde allí, desde esa cárcel, manda esta carta para animar y para instruir a los nuevos miembros, ¿verdad?, que se han unido a la iglesia. O sea, posiblemente había pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Efeso, ¿verdad? Probablemente ya había escrito Efesios en una prisión en Roma. En Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Efeso, porque el alcance de su atención es amplio. Aborda un gran lapso comenzando con las decisiones de Dios, ¿verdad?, tomadas antes de la creación del mundo, y reflexiona ampliamente sobre los grandes temas de la salvación que Dios ofrecía en Cristo. Entonces nosotros miramos que toda esta carta es como un itinerario también, ¿verdad?, que trae oraciones largas, expresiones, metáforas, y Pablo utiliza este tipo de expresiones en otras partes, en otros escritos, y presenta una gran cantidad de expresiones de alabanza, de adoración, de oración, y ofrece pasajes que son retóricos. Pero para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, el liderazgo de un apóstol. Vamos entonces ya a ir terminando, hermanos. Día jueves. Y el día jueves es una carta colmada de Cristo. Y es por eso que para darle la introducción a este día vamos a volver a leer el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 9 y 10. Y ahí dice: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si nosotros pudiéramos resumir el mensaje de Efesios, ¿cómo lo resumiríamos?
Pablo presenta, ¿verdad?, desde la prisión un plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Eso es lo que está presentando Pablo. O sea que si nosotros lo pudiéramos resumir, ¿verdad?, es la presentación de una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en Cristo bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y así lo hizo al crear la iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Acuérdense que esta es la nueva iglesia compuesta, el nuevo pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba compuesto únicamente de judíos. Pero ahora el panorama o la puerta se abre para todos nosotros. Porque ahora la iglesia está compuesta de prácticamente toda la humanidad, gentiles, judíos, y los creyentes, ¿verdad?, somos llamados a actuar en armonía con este plan divino que Dios ha dejado para señalar a los poderes malignos que el propósito supremo de Dios está en marcha. O sea que estamos caminando en el plan de Dios. Así como lo dice Efesios, ¿verdad?, que acabamos de leer 1:9-10, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así que no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada completamente de Cristo y que en todas partes alaba las actuaciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo nos ofrece. Pablo emplea la frase en Cristo y frases similares más de 30 veces y en todas ellas exalta a Jesús. Es por eso que cuando nosotros leamos estas cartas hay que prestar atención a las frases y mantenernos alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Cristo Jesús. Porque Pablo lo que está buscando es reavivar el compromiso espiritual de todos los creyentes de Efeso en aquel tiempo y los creyentes como nosotros de hoy en día. Y nos recuerda que somos parte de la iglesia, que es el corazón del mismo plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Oiga bien, cuando utiliza Pablo la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, en la carta lo emplea de una manera que quiere decir prácticamente a la iglesia universal o a la iglesia en general o a la iglesia mundial, no a una congregación local. Y es por eso que esta carta nosotros la podemos tomar como nuestra, porque nos abarca a todos nosotros. Y la estrategia principal que usa Pablo cuando habla de la iglesia, lo hace en metáforas vividas y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Porque cuando habla de la iglesia, Pablo la muestra, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo en donde cada uno es un miembro del cuerpo. Una mano, una oreja, un oído, la nariz, los pies, o sea, cada parte del cuerpo. Así lo explica, usa esa metáfora para ver que cada uno de nosotros tiene una función en el cumplimiento de este plan.
Pero también utiliza la metáfora del templo o edificio, ¿verdad? Que la iglesia es como un edificio. Y habla de que pues somos el templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Que nosotros tenemos que llenar esa casa, mantenerla limpia, que tenemos que llenarla de cosas que agraden al Señor. Pero también Pablo utiliza la metáfora de la esposa, que la iglesia es como esposa. O sea, y la esposa, ¿cómo se ama a la esposa? ¿Cómo ama el amor hacia la obra? Eso es prácticamente el compromiso, ¿verdad? Porque cuando uno se casa por amor y se casa y también en el casamiento va un compromiso hacia la esposa de cuidarla, de darle todo lo necesario. O sea, y estamos mirando que Pablo utiliza todas estas metáforas para hacer entender al pueblo de Efeso en aquel tiempo y para hacerlos entender a nosotros hoy en día. También la pone como la iglesia, como un ejército. Aunque cuando la pone como un ejército, es porque el ejército tiene que prepararse, ¿verdad? Se prepara ¿para qué? Para defenderse, para luchar en contra del enemigo. Y Pablo utiliza esa metáfora del ejército también, en donde tenemos que vestirlo con toda la armadura. En su contexto de aquel tiempo, bueno, los soldados tenían la armadura que tenía varios componentes. Y usted puede leer eso de la armadura de Dios, que es muy conocido, Efesios 6, versículo 10 al 20. Y todas esas imágenes, estas metáforas vividas que Pablo utiliza, eran para la enseñanza, ¿verdad? De todas las personas en Efesios, pero es una enseñanza para nosotros. Y cada una de estas imágenes, a su manera, revelaba el propósito y la intención de Dios para la iglesia. Ahora, en la iglesia en la que nosotros somos parte, nosotros somos parte de la iglesia adventista del séptimo día. Dios está reuniendo a una comunidad que es transnacional, ¿verdad? Multilingüe, multirracial y transcultural, que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús. Y cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios. Porque recuérdese que es un plan divino. Y cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ese plan divino. Pablo era un ejemplo. Pablo era un ejemplo a seguir. Un ejemplo viviente de lo que debe ser un cristiano. Porque Pablo vivía para la honra y para la gloria de Dios. Sus palabras llegaban a resonar hasta nuestro tiempo. Imagínense. Lo que Pablo escribió decía: para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Lejos de mí, decía, gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Este Pablo, que una vez fue perseguidor de Cristo, ahora en la persona nueva que hay, exhibe ante el mundo la cruz de Cristo. El corazón de Pablo, amigos hermanos, ardía de amor por las almas, y él consagró todas sus energías para la conversión de los hombres. Nunca vivió un obrero más abnegado, ferviente y perseverante que Pablo. Su vida, mis amigos hermanos, su vida era Cristo y realizaba las obras de Cristo. Todas las bendiciones que recibía eran estimadas como otras tantas ventajas, que él todo lo que recibía como bendición lo utilizaba para bendecir a otros.
llegamos a entender que Efesios se escribió para los creyentes que necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua influencia y a los ataques de los siniestros poderes cósmicos. Y la respuesta de Pablo a esto es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado sobre todo poder y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios le ofrece a los creyentes. No descuidemos la tarea de hablar a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, de hacerles todo el bien que podamos. Nosotros necesitamos buscar el espíritu que impulsa al apóstol Pablo a ir de casa en casa, suplicando con lágrimas y enseñando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al comenzar este trimestre, creo que ha comenzado fuertemente con un llamado a cada uno de nosotros. Y deberíamos de preguntarnos, mirándonos sinceramente al espejo, ¿qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por la obra? ¿Estoy tomando mi papel como iglesia? Que el Señor nos ayude, que el Señor permita, ¿verdad?, que todas estas enseñanzas se hagan una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Nos veremos la próxima semana para seguir estudiando, si Dios lo permite, si Él no ha regresado y si Él nos da el tiempo. Mientras tanto, recuérdense que si usted dice, ¿verdad?, que ama a Dios, ame a su prójimo. Dele cariño. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos. Hasta la próxima. Nos vemos.